y a todos los usuarios que nos siguen en esta transmisión en vivo a través de las diferentes redes sociales de este órgano jurisdiccional. Asimismo, también saludo con gusto a mis compañeras magistradas, a mi compañero magistrado, que juntos integramos este órgano colegiado. Un saludo también para el secretario general. Le doy la más cordial bienvenida a la 23ª sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. En este día, el pleno de este Tribunal Electoral resolverá 28 medios de impugnación. En un ejercicio de máxima publicidad y obligados a transmitir una sesión no presencial por la grave situación del COVID-19, ese tribunal hace cercano a la ciudadanía los asuntos políticos electorales que acontecen en la entidad. Dicho lo anterior, cedo el uso de la voz al compañero secretario general para que verifique el quórum legal para sesionar válidamente. Magistrado presidente, hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedras y las magistradas Almadeli Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito, Yevin Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de Acuerdos. En consecuencia, se declara la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistradas, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 14 proyectos de acuerdos plenarios y 14 proyectos de resolución, con las claves de identificación, partes actoras y autoridades responsables que se indican en el aviso de sesión y complementario, publicados de manera oportuna en los estrados de este órgano jurisdiccional, los cuales a continuación preciso. En los primeros 13 asuntos, la parte actora son Juan Carlos Pérez González, Miguel Santiago Lorenzo, Víctor Jordán Álvarez, Irving Misael Jordán Bello, Bolívar García Aguirre, Luis Adrán Ireta Solís, Jesús Sánchez López, Javier Vázquez García, Silvia Alemán Mundo, Paula Sánchez Jiménez, Antonio Pérez Díaz, Elizabeth Marina Hernández de la Garza y Alejandro Fernández Jaimes. Las autoridades responsables en los primeros 3 asuntos es la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es Laurentino Seferino Sánchez y la autoridad señalada como responsable, la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. En el siguiente asunto, la parte actora es Merced Baldovino Diego y la autoridad señalada como responsable, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es Michel Higuera Ibarra y la autoridad señalada como responsable, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el punto siguiente, la parte actora es Sergio Montes Carrillo y la autoridad señalada como responsable, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el siguiente punto, la parte actora es Yadira Fabiola Nieto Díaz y la autoridad responsable, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actora es Eloy Villanueva Moreno y la autoridad responsable, la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. En el siguiente asunto, la parte actora es J. Félix Salgado Macedonio y la autoridad responsable, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el orden, la siguiente actora es Felicitas Martínez Solano y la autoridad señalada como responsable, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el siguiente punto, la parte actora es Carlos Alberto Villalpando Milián, representante de Morena, y la autoridad señalada como responsable, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el orden, la siguiente actora es Salustio García Dorantes y la autoridad responsable, el Consejo General del Instituto Electoral. En el siguiente punto, Mariana Félix García, la actora, y la autoridad responsable, el Consejo General del Instituto Electoral. En el siguiente punto, la parte actora es Felipe Rojas García y la autoridad señalada como responsable lo es también el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el orden, el siguiente asunto, la parte actora es Jesús Gómez López y la autoridad señalada como responsable el Consejo General del Instituto Electoral.
En el penúltimo asunto, la parte actora es Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante del Partido Revolucionario Institucional, y la autoridad señalada como responsable el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Y el asunto listado de forma complementaria, la parte actora es Antonio de Jesús Martínez Ángel, y la autoridad señalada como responsable el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Son los asuntos a tratar, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Gracias, secretario general. Señor y señoras magistradas, como se ha venido realizando en las sesiones de resolución presenciales con motivo de las medidas sanitarias previamente implementadas, también en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizarán con apoyo del secretario general de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. Los 13 primeros asuntos listados para analizar y resolver, así como el listado de forma complementaria para esos efectos, fueron turnados a las ponencias a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, el suscrito, la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, respectivamente. Por tratarse de proyectos de acuerdos plenarios, solicito al secretario general de Acuerdos de su apoyo para las cuentas y puntos de acuerdos de los mismos de manera conjunta, por favor. Por su autorización, magistrado presidente, me permito dar cuenta de los proyectos de acuerdos plenarios. Los primeros asuntos corresponden a los proyectos recaídos en los juicios electorales número 60, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 79, 80 y 81 del 2021, promovidos por los ciudadanos Juan Carlos Pérez González, Miguel Ángel Santiago Lorenzo, Víctor Jordán Álvarez, Irving Misael Jordán Bello, Bolívar García Aguirre, Luis Adrián Ireta Solís, Jesús Sánchez López, Javier Vázquez García, Silvia Alemán Mundo, Paula Sánchez Jiménez, Antonio Pérez Díaz, Elizabeth Marina Hernández, Israel Alejandro Fernández Jaimes, Antonio de Jesús Martínez Rangel, respectivamente, en contra del registro de las planillas de presidentes municipales, sindicaturas y regidurías del Partido Morena en el presente proceso electoral local 2020-2021, correspondiente a los municipios de Acapulco de Juárez, Juan R. Escudero, Malinaltepec, Metlatono, San Luis Acatlán y Tixla de Guerrero, así como de la falta de cumplimiento en el procedimiento de elección interna para determinar las candidaturas del partido señalado anteriormente conforme a las normas partidarias. De lo anterior, en los proyectos que hoy se ponen a su consideración, las y los actores presentaron directamente ante la oficialidad de partes de este Tribunal Electoral juicio electoral ciudadano en el sentido que este órgano jurisdiccional, en el ámbito de su competencia, conociera y resolviera las demandas vía per saltum, pues al decir de los actores, el agotar la cadena impugnativa ordinaria podría afectar sus derechos político-electorales, pues se encuentran transcurriendo los plazos para la aprobación de las candidaturas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Por lo tanto, respecto de la solicitud para conocer los asuntos y resolver en salto de instancia, per saltum, se desprende que dichas pretensiones son improcedentes, en virtud de no acreditarse las condiciones especiales para que este órgano conozca de los asuntos, sin respetar el principio de definitividad y el derecho a la autodeterminación de los partidos políticos. Dicho lo anterior, en el cuerpo de los diversos juicios electorales, las magistradas y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral proponen acordar la improcedencia de las demandas, toda vez que, como se señaló anteriormente, los actores incumplieron con el principio de definitividad al no acudir previamente a la instancia partidista para dirimir sus inconformidades. En consecuencia, con la finalidad de tutelar el acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, se reencauzan los medios de impugnación a la Comisión Nacional de Elección para trámite y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para su resolución. Por tanto, atendiendo a la naturaleza de los asuntos y al encontrarnos en el desarrollo del proceso electoral, se ordena a dicha comisión para que en un plazo de 24 horas contados a partir de la notificación de los presentes acuerdos, resuelva lo que en derecho corresponda, así como informe a este tribunal dentro de las 24 horas siguientes a que haya acontecido. Es la cuenta de los acuerdos plenarios, magistradas, magistrados. Gracias, secretario general de Acuerdos. Magistradas, magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente, Ramón Ramos Piedra.
Con mis proyectos y en los que no soy proyectos, acompaño de manera favorable los proyectos. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. A favor de los acuerdos. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado. Los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano 46 del 2021, el cual somete a consideración de este pleno. El presente juicio fue promovido por Laurentino Seferino Sánchez por derecho propio y en su calidad de aspirante a la candidatura de la presidencia municipal de Atlixtac, Guerrero, en contra del predictamen emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. En el cuerpo del presente proyecto, se propone desechar la demanda que dio origen al medio de impugnación, toda vez que se percibe del análisis de la demanda y de las constancias que oran en autos la actualización de una notoria causal de improcedencia, consistente en que el predictamen impugnado carece de definitividad, puesto que la competencia de resolver el fondo del asunto únicamente le corresponde a la Comisión Nacional y no a la Comisión Estatal, que es quien emitió el predictamen, lo que constituye un acto intraprocesal, puesto que dicha Comisión Estatal no es autoridad resolutora, sino únicamente una instructora. Por ello, no existe una afectación que no sea reparable con la resolución definitiva que habrá de emitir la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI y que en su momento de así estimarlo, el actor puede controvertir. Por lo anterior, se estima que al no haberse admitido a trámite el asunto, lo procedente es desechar la demanda. Único, se desecha el presente asunto de conformidad a los motivos y fundamentos expuestos en el considerando segundo de la presente resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, Secretario General. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, Secretario General, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Es mi proyecto. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver también fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, por lo tanto le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral ciudadano 52 del 2021, que somete a consideración este pleno el magistrado Ramón Ramos Piedra. El medio de impugnación fue promovido por el ciudadano Merced Baldovino Diego en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Local, mediante el cual aprueba el registro de candidatos a diputados locales de mayoría relativa y de representación proporcional de Morena, en específico en el Distrito 8. Se propone declarar inoperantes los motivos de disenso, ya que el actor no controvierte frontalmente por vicios propios el acuerdo controvertido, sino que hace manifestaciones que ponen en evidencia que el partido Morena, de forma indebida, seleccionó al interior candidatos, por lo que el actor debió controvertir directamente el proceso de selección interno de dicho partido. En vista de lo anterior, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, Secretario General de Acuerdos. Señoras magistradas, señor magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta.
No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Es mi cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general de acuerdos. Sírvese a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifique como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver de igual forma fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, por lo tanto le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, señor magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano 58 del 2021, el cual se somete a consideración de este pleno. El escrito de demanda fue presentado por Michel Higuera Ibarra en su carácter de denunciante dentro del expediente de queja registrado bajo el número CNHJ-GRO-589-21 en contra de la resolución de fecha 31 de marzo del 2021 emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, porque considera hubo violaciones a la normativa partidista interna, así como diversos dispositivos constitucionales. Al respecto y derivado del estudio de las constancias que obran en los sumarios, se concluye en el proyecto que la demanda fue interpuesta en forma extemporánea por el hoy actor, ello en virtud de que el acto reclamado le fue notificado el 31 de marzo del presente año y el medio de impugnación fue promovido hasta el 5 de abril del año que transcurre, es decir, un día después de fenecido el plazo de 4 días que señala el artículo 11 de la Ley de Medios de Impugnación aplicable al caso, razón por la cual se desecha de plano el juicio en que se actúa, considerando que no se emitió auto de admisión del expediente. Se propone el siguiente punto, único. Se desecha de plano la demanda del juicio electoral ciudadano promovido por Michel Higuera Ibarra. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente, Ramón Ramos Piedra. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto propuesto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver fue turnado a la ponencia amica a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano 33 del 2021, promovido por Sergio Montes Carrillo para impugnar la resolución del 14 de marzo de este año, emitida por la Comisión Nacional de Justicia y Honestidad del Partido Político Morena. En la sentencia que está a su consideración, el promovente alega que el órgano responsable, al resolver sus agravios invocados, los declara como infundados e improcedentes, situación que deriva en una falta de congruencia, así como también aduce dejó de observar y atender lo ordenado por este órgano jurisdiccional en la sentencia recaída dentro del expediente TE, /18/2021, el 11 de marzo de este año. Por lo que de un exhaustivo análisis de la resolución combatida, se propone declarar fundados los motivos de disento por la parte actora, debido a que efectivamente, a consideración de este órgano jurisdiccional, la comisión responsable al determinar como improcedentes los agravios, tal determinación comprendería a desechar los mismos. Sin embargo, también los declara infundados, de tal manera que ello arroja la incongruencia demandada, no obstante que en la sentencia recaída en el expediente GEC 18/2021, el 11 de marzo pasado, ya había sido declarado inexistente. De manera que en el proyecto se plantea revocar la resolución del 14 de marzo de este año,
convertida en la queja intrapartidaria emitida por el órgano de manera responsable y, consecuentemente, deberá formular una nueva resolución debidamente fundada y motivada bajo el criterio establecido dentro de la resolución contenida en el expediente GEC 18/2021, emitido por este órgano jurisdiccional electoral local, es decir, tomando en cuenta que dichos agravios de los que se duele el actor no sean considerados como improcedentes, sino que se debe entrar al análisis de fondo de los mismos. Todo ello deberá ocurrir dentro de las 48 horas posteriores a la notificación de la presente sentencia, debiendo informar a este Tribunal Electoral del cumplimiento dado a la presente determinación en forma inmediata a que ello ocurra con el apercibimiento de ley correspondiente. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Señoras magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betacur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver también fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdo nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta del proyecto de sentencia del Juicio Electoral Ciudadano 37 de este año, promovido por Yadira Fabiola Nieto Díaz, a fin de controvertir el Acuerdo 91, por el que se aprueba la designación de la ciudadana indígena Leivina Bautista Catalán como consejera propietaria del Consejo Distrital Electoral 23, con cabecera en Huitzuco de los Figueroa, Guerrero. El proyecto que se propone considera que el acuerdo impugnado vulnera el principio de legalidad, porque si bien contiene los fundamentos constitucionales, legales y reglamentarios que soportan el actuar de la responsable, el mismo adolece de una debida motivación, por lo que hace que la actuara perciba una vulneración a su derecho político electoral en su vertiente de acceso al cargo de consejera electoral propietaria en igualdad de condiciones para participar en las funciones públicas de la entidad. Pues no debe perderse de vista que los fundamentos y motivos son complementos que deben satisfacerse en un acto o resolución de autoridad, a fin de que tenga por satisfecho el principio de legalidad. De ahí que, si en el acuerdo impugnado no se especifican los motivos por los cuales se prefirió la ciudadana indígena con porcentaje de evaluación menor en lugar de la ciudadana que obtuvo el mejor porcentaje, es incuestionable que se incumple con el principio de legalidad. Por ello, se concluye que el acuerdo impugnado no puede sostenerse en una motivación genérica, es decir, no basta que la autoridad administrativa se haya apegado al procedimiento previsto en la ley, sino que es necesario que se particularice respecto a la ponderación cualitativa sobre la cuantitativa o viceversa de las personas aspirantes para integrar el Consejo Distrital 23, ello en términos de tomar una decisión clara, congruente y coherente. En consecuencia, se propone revocar el acuerdo impugnado y todos los actos subsecuentes respecto de la materia impugnada. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para que en un plazo de 3 días naturales contados a partir de la notificación de la presente resolución, en plenitud de jurisdicción y competencia, emita un nuevo acuerdo en el que de manera completa, particular y debidamente fundado y motivado, decida a quién le asiste el mejor derecho para ocupar el cargo de consejera propietaria en el Consejo Distrital 23, con sede en la ciudad de Huitzuco de los Figueroa. En ese contexto se proponen como puntos resolutivos los siguientes. Primero, se declara fundado el juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Yadira Fabiola Nieto Díaz en términos de los fundamentos y razonamientos realizados en la presente sentencia. Segundo, se revoca el acuerdo 091-SEO-24-24-03-2021 para los efectos precisados en el apartado correspondiente. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario general.
Señoras magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadel Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver de igual forma fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, doy cuenta del proyecto de sentencia del Juicio Electoral Ciudadano 47 de este año, promovido por el ciudadano Eloy Villanueva Moreno, a fin de controvertir el predictamen número CJP-GRO-4/2021 de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, porque según el actor se hizo caso omiso a los usos y costumbres, pues erróneamente considera que se estaba combatiendo la paridad de género. Sin embargo, lo que se combate es la intromisión en los asuntos internos de los pueblos originarios en la toma de decisiones de quienes habrán de ser sus candidatos o representantes. El proyecto considera que el juicio de la ciudadanía es improcedente porque resulta evidente la falta de definitividad del acto reclamado, atento a que el actor controvierte una resolución que no es definitiva ni firme, porque quien deberá emitir tal es la Comisión Nacional en los plazos y términos previstos en su normativa interna. Por tanto, es incuestionable que el presente medio de impugnación sea promovido antes de que exista un pronunciamiento definitivo y firme. Acorde a lo expuesto, en este momento no existe una afectación que no sea reparable con la resolución definitiva que habrá de dictarse por parte de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, en virtud de que la impugnación se dirige a controvertir un acto intraprocesal susceptible de ser modificado. Por lo anterior, se concluye que se acredita la causal de improcedencia prevista en la fracción quinta del artículo 14 de la Ley de Medios de Impugnación, por lo que se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de plano el juicio electoral ciudadano promovido por Eloy Villanueva Moreno en términos de lo expuesto en esta resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, toma la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponde. El siguiente asunto listado para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número 43/2021 que somete a su consideración la señora magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. En los proyectos de la cuenta relativos al juicio electoral ciudadano número TE/GEC/43/2021, interpuesto por el ciudadano J. Félix Salgado Macedonio, interpuesto por el mediante los cuales impugnan, el acuerdo 95/SE/29-03-2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por el que se hace efectiva la sanción impuesta al ciudadano J. Félix Salgado Macedonio, consistente en la cancelación del registro como candidato a la gubernatura del Estado de Guerrero, postulado por el partido político Morena para el proceso electoral ordinario de gubernatura del Estado de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021,
se propone desechar de plano los medios impugnativos al haberse sucedido un cambio de situación jurídica respecto del acto impugnado, actualizándose en forma notoria la improcedencia del medio de impugnación en términos de lo previsto por el artículo 15, fracción segunda, en relación con el diverso 14, fracción primera de la ley número 456 del sistema de medios de impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. Lo anterior, toda vez que a partir de la emisión de la sentencia del 9 de abril de 2021, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio de la ciudadanía número sub-JDC 416/2021 y acumulados, y la modificación al acuerdo INE/CG 357/2021, aprobado por el Instituto Nacional Electoral, sucedió el cambio de situación jurídica y en consecuencia el acto reclamado quedó sin materia. En el mismo sentido, se propone desechar de plano entonces el juicio electoral del expediente TE-GEC /48/2021 al haberse alcanzado la pretensión de la actora que en el diverso juicio ciudadano que promovió en instancia partidista reclamando su inclusión en uno de los 4 lugares reservados por la Comisión Nacional de Elecciones. Es la cuenta del asunto, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Gracias, secretario general de Acuerdos. Señoras magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente TE/GEC /48/2021 que somete a su consideración la señora magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. En el proyecto de la cuenta del juicio electoral ciudadano número TE/GEC /48/2021, interpuesto por la ciudadana Felicitas Martínez Solano, mediante el cual se inconforma por la omisión por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de dar trámite a su medio impugnativo interpuesto en contra de la resolución dictada dentro del expediente intrapartidario CNHJ-GRO-553/2021, se propone desechar de plano el medio impugnativo al haberse alcanzado la pretensión de la actora de que el diverso juicio electoral ciudadano que promovió en la instancia partidista reclamando su inclusión en uno de los 4 lugares reservados por la Comisión Nacional de Elecciones en la lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional de Morena en Guerrero, bajo la acción afirmativa indígena, fuera tramitado y remitido a este tribunal electoral por el órgano de justicia partidaria, lo cual fue hecho el 12 de abril de la presente anualidad. Por lo tanto, al haberse sucedido un cambio de situación jurídica respecto del acto impugnado, se actualiza en forma notoria la improcedencia del medio de impugnación en términos de los previstos por el artículo 15, fracción segunda, en relación con el diverso 14, fracción primera, de la ley número 456 del sistema de medios de impugnación en materia electoral. El proyecto propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de plano el juicio electoral ciudadano con número de expediente TE/GEC /48/2021 en términos de las consideraciones expuestas en el considerando segundo de la presente resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Señoras magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada.
Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver de igual manera fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz, por lo tanto le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número TE/RAP, /9/2021, que somete a su consideración la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. El proyecto de cuenta es relativo al recurso de apelación interpuesto por el representante propietario del partido Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante el cual impugna el acuerdo número 095/SE/29-03-2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por el que hace efectiva la sanción interpuesta a J. Félix Salgado Macedonio, consistente en la cancelación del registro como candidato a la gubernatura del Estado de Guerrero, postulado por el partido político Morena para el proceso electoral ordinario de gubernatura del Estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021, en el cual se propone desechar de plano el medio impugnativo al haberse sucedido un cambio de situación jurídica respecto del acto impugnado, actualizándose en forma notoria la improcedencia del medio de impugnación en términos de lo previsto por el artículo 15, fracción segunda, en relación con el diverso 14, fracción primera, de la ley número 456 del sistema de medios de impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. Lo anterior, en razón de que la autoridad responsable al emitir el acuerdo 120/SE/16-04-2021, en cumplimiento del acuerdo INE/CG 357/2021, hizo efectiva la sanción impuesta por ese órgano colegiado en el ámbito de su competencia al ciudadano J. Félix Salgado Macedonio y otorgó, como lo mandató la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al partido político un plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación correspondiente para realizar la sustitución de la candidatura al cargo de la gubernatura del Estado de Guerrero. El proyecto se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de plano el juicio electoral ciudadano con número de expediente TE/RAP/9/2021 en términos de las consideraciones expuestas en el considerando segundo de la presente resolución. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Magistradas y magistrados, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, Secretario General, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto propuesto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios electorales número 49, 51 y 53 y del recurso de apelación 11 acumulados del presente año, promovidos por Salustio García Dorantes, Yesenia Hernández Jerónimo, Felicita Martínez Solano y el Partido Revolucionario Institucional a través de su representante acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral Local, respectivamente, en contra del acuerdo 106/SE/03-04-2021, por el que se aprueba el registro de las fórmulas de candidaturas a diputaciones locales por el principio
de representación proporcional postuladas por el partido político Morena para el proceso electoral ordinario de gubernatura del Estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021. En el proyecto se propone declarar infundados e inoperantes los agravios planteados por los actores de los juicios electorales número 49, 51 y 53, en razón de que sus inconformidades no están encaminadas a combatir vicios propios del acuerdo impugnado, sino diversos actos partidistas relacionados con el incumplimiento de las acciones afirmativas aprobadas por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para integrar la lista de candidaturas a diputaciones de representación proporcional, por lo que al haber sido dichos actos los que causaron alguna afectación a los actores, debieron impugnar desde el momento en que surtieron efectos y causaron alguna lesión a su derecho de votar y ser votados. Lo anterior con base en el criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 15/2012, de rubro registro de candidatos. Los militantes deben impugnar oportunamente los actos partidistas que los sustentan. Asimismo, con relación a los agravios de los actores tendientes a exigir que el Instituto Electoral debió verificar que Morena cumpliera con su normativa interna en la postulación y registro de sus precandidaturas por las cuales se registraron al interior de dicho partido, resultan inoperantes, toda vez que al llevar a cabo dichos actos en un proceso de selección interna, los mismos actores quedaron vinculados a la vigilancia de los mismos a efecto de imponerse de cada una de las etapas que consideraran contrarias a sus intereses. En cuanto al recurso de apelación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, se propone declarar fundado en virtud de acreditarse la inelegibilidad de Adriana Romano Campo, postulada por Morena en la primera fórmula de la candidatura propietaria a diputada local por el principio de representación proporcional, debido a que no se separó del cargo de presidencia del patronato del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 90 días antes de la jornada electoral. Lo anterior, por haberse demostrado que dicho patronato es concebido por la Ley de Asistencia Social, la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332 y el Reglamento Orgánico del Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia como un organismo público descentralizado a través del cual tiene bajo su mando la dirección, fiscalización, supervisión y manejo de recursos públicos, así como llevar a cabo la ejecución de programas gubernamentales. Asimismo, quedó demostrado que renunció a dicho cargo el 18 de marzo del presente año, cuando debió haberse separado a más tardar el día 7 de marzo del mismo año, es decir, 90 días antes de la elección, como lo establecen los artículos 46, último párrafo, de la Constitución Política Local y 10, fracción 7, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. Por consiguiente, se proponen los puntos de resolución siguientes. Primero, se acumulan los expedientes TE-HEC-51, diagonal 2021, TE-HEC, diagonal 53, diagonal 2021 y TE-RAP, diagonal 11, diagonal 2021, al juicio electoral ciudadano, TE-HEC, diagonal 49, diagonal 2021, debiendo agregarse copia certificada de la ejecutoria a los expedientes acumulados. Segundo, se declaran infundados e inoperantes los agravios de los juicios electorales 49, 51 y 53 promovidos por Salustio García Dorantes, Yesenia Hernández Jerónimo y Felicitas Martínez Solano, respectivamente. Tercero, se declara fundado el recurso de apelación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional por conducto de su representante acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral, registrado con el número de expediente TE, diagonal RAP, diagonal 11, diagonal 2021. Cuarto, se declara la inelegibilidad de Adriana Romano Campo, postulada por Morena como diputada local propietaria por el principio de representación proporcional, registrada en la primera fórmula de la lista de diputaciones por el citado principio. Quinto, en consecuencia, se revoca el acuerdo número 106, diagonal SE, diagonal 03-04-2021, en lo que fue materia de impugnación en el recurso de apelación 11 interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional. Sexto, se otorga a Morena un plazo de 48 horas para que proceda a la sustitución de la candidatura declarada inelegible y se ordena al Instituto Electoral que proceda a su registro en términos del considerando noveno de los efectos de esta sentencia. Es la cuenta del asunto, magistradas, magistrados. Gracias, secretario general de acuerdos. Señoras magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta.
No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto de resolución. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral ciudadano 76 del presente año, promovidos por Mariana García Félix García en contra de la favorable validación del registro de la candidatura a segundo regidor del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, de la lista presentada por Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda respecto de los actos atribuidos al Instituto Electoral del Estado, debido a la inexistencia del acto impugnado, toda vez que la actora no combate un acto cierto y actual de la autoridad responsable por vicios propios, que sea susceptible de revisión y objeto de una consecuente confirmación, modificación o revocación, como lo establece el numeral 27, párrafo segundo de la Ley de Medios de Impugnación Local. Por ello, se estima que se actualiza la causa de notoria improcedencia prevista por el artículo 14, fracción primera, de la ley antes mencionada, en virtud de que se controvierte un acto anticipado que, a decir de la promovente, le generará prejuicio en caso de que se apruebe su registro, aduciendo además que tiene un mejor derecho a ser registrada en dicha posición, lo que permite identificar la inexistencia del acto que imposibilita material y jurídicamente que este tribunal dicte una resolución de fondo. En consecuencia, se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de plano el juicio electoral ciudadano promovido por Mariana Félix García en términos de lo expuesto en el considerando tercero de la presente sentencia. Es la cuenta del asunto, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver de igual forma fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, por lo tanto le solicito al secretario general de acuerdo nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral ciudadano 77 del presente año, promovido por Felipe Rojas García, en contra de la probable validación del registro de la primera fórmula de candidatos a regidor del Ayuntamiento de Ometepec, de la lista presentada por Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda respecto de los actos atribuidos al Instituto Electoral debido a la inexistencia del acto impugnado, toda vez que el actor no combate un acto cierto y actual de la autoridad responsable por vicios propios que sea susceptible de revisión objeto de una consecuente confirmación, modificación o revocación, como lo establece el numeral 27, párrafo segundo de la Ley de Medios de Impugnación Local. Por ello, se estima que se actualiza la causa de notoria improcedencia prevista por el artículo 14, fracción primera de la ley antes mencionada, en virtud de que se controvierte un acto anticipado que, a decir del promovente, le generará prejuicio en caso de que se apruebe su registro, aduciendo además que tiene un mejor derecho a ser registrado en dicha posición, lo que permite identificar la inexistencia del acto que posibilita material y jurídicamente que este tribunal dicte una resolución de fondo. En consecuencia,
se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de plano el juicio electoral ciudadano promovido por Felipe Rojas García en términos de lo expuesto en el considerando tercero de la presente sentencia. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Señoras magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto presentado. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral ciudadano TE, diagonal GEC, diagonal 50, diagonal 2021, que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, promovido por el ciudadano Jesús Gómez López, en contra del acuerdo 106, diagonal SE, diagonal 03-04-2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por el que se aprueba el registro de fórmulas de candidatos a diputados locales por ambos principios del partido citado para el proceso electoral 2020-2021. El enjuiciante expresa como agravio que la responsable determinó los registros de Macedonio Mendoza Basurto y Genaro Giovanni Estrada Morales como candidatos a diputados propietario y suplente, respectivamente, en el Distrito 28 del Partido Morena, sin que cumplieran todos los requisitos de ley en el proceso interno de Morena. En concreto, lo establecido en la convocatoria del 30 de enero pasado, acto que se concretó en el acuerdo 106, diagonal SE, diagonal 03-04-2021 del Consejo General del IEPC del 3 de abril. En términos de lo anterior, aduce el actor que en dicho proceso interno se cometieron, entre otras, las violaciones siguientes. No se dio transparencia al registro de aspirantes en línea para el Distrito 28 de Tlapa de Comonfort, por lo que se inobservó lo establecido en la base 1, incisos A, B y C de la convocatoria referida. No se hizo una valoración objetiva de los perfiles de los aspirantes ni se dieron a conocer las solicitudes aprobadas. En el proyecto de la cuenta se califica de inoperantes los agravios del actor porque el deber jurídico que tiene el presidente o secretario del Consejo General del IEPC, una vez que reciben la solicitud de registro de candidatos a diputados de representación proporcional, es verificar que los partidos políticos cumplan los requisitos establecidos en la ley, en el caso concreto, que el instituto político postulante manifieste por escrito que los candidatos cuyo registro solicita fueron seleccionados de conformidad con las normas partidistas. Y en el caso, esa obligación no implica por sí misma que el IEPC tenga el deber jurídico de investigar la veracidad o certeza de los documentos que proporcionan los partidos políticos en las solicitudes respectivas, ni la validez de los actos intrapartidistas, salvo prueba evidente en contra. Lo anterior debido a que existe la presunción legal, iuris tantum, respecto a que los partidos políticos se eligieron. Por lo anterior, se propone confirmar en la parte atinente el acuerdo impugnado. Es la cuenta del proyecto, magistradas, magistrados. Señoras magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. A favor Gracias, del maestra. proyecto. Gracias, magistradas.
Magistrado José Inés Betancourt Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación TE/RAP/10/2021 que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. El recurso de apelación fue promovido por Manuel Saavedra Chávez en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional en contra del acuerdo 106/CE/03-04-2021 por el que se aprueba el registro de las fórmulas de candidatos a diputados locales por ambos principios postulados por el Partido Morena para el proceso electoral de gubernatura del Estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021. El partido apelante aduce en vía de agravio que Andrés Guevara Cárdenas es inelegible al cargo de diputado de mayoría en el Distrito 23 local al no cumplir con el requisito establecido en el artículo 46, último párrafo de la Constitución Política del Estado, en relación con el 10, fracción sexta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, al no haberse separado del encargo de presidente municipal de Atenango del Río Guerrero en el plazo de 90 días antes de la jornada electoral. Lo anterior, según el actor, porque si bien presentó licencia indefinida para separarse de su cargo el 7 de marzo, la misma fue ratificada hasta el 16 del mes en cita, en términos del dictamen aprobado por la Comisión de Asuntos Políticos y de Gobernación del Estado de Guerrero, lo cual significa que seguía ejerciendo el encargo aun cuando ya había solicitado su separación. En el proyecto de la cuenta se propone declarar infundado el agravio del partido actor porque su análisis parte de una inferencia normativa incorrecta de los artículos que señalan la prohibición 46, último párrafo de la Constitución local y 10, fracción sexta de la LGP, si bien establecen el requisito de separarse del encargo público de elección popular 90 días antes de celebrarse la jornada electoral, en el caso particular no lo condiciona a la emisión de la aceptación en el dictamen correspondiente del Honorable Congreso del Estado, sino que es suficiente que el funcionario o representante popular presente la solicitud pertinente en la temporalidad anotada, como en el caso del partido actor reconoce sucedió el 7 de marzo del año en curso, esto es, dentro del plazo que la ley establece para tal efecto. Por otro lado, el partido actor establece que no obstante el ciudadano Andrés Guevara Cárdenas haya presentado la licencia del encargo, seguía ostentándose como presidente municipal de Atenango del Río, lo cual, a decir del partido actor, se acreditaba como una página o perfil de la red social Facebook, propiedad de Andrés Guevara Cárdenas. Al efecto, sobre esta parte del agravio, en el proyecto se razona que de la valoración de dicha página electrónica no se arrojan elementos para establecer con un grado de certeza alto total que en efecto se trata de una página perfil propiedad de Andrés Guevara Cárdenas, porque en la citada página solo se certifica una imagen que contiene su nombre y cargo público. Sin embargo, esos elementos en automático no son suficientes para atribuirle su propiedad y, por otro lado, que se trata de la persona que, según el partido actor, ahí se identifica. Lo anterior, sin dejar de ponderar, con base en las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, que generalmente en las redes sociales como Facebook, un perfil, página o dirección electrónica identifica a su propietario o titular. No obstante, también es muy normal la existencia de perfiles o páginas falsas y en consecuencia se puede descontextualizar la información. Ello por la forma relativamente fácil de construirlos. De manera que a la hora de valorarlos en vía de pruebas en un juicio, sea dable tener otros medios de convicción para corroborar su propiedad y contenido, entre otras cuestiones. En ese sentido, si en el expediente de estudio no existen otros medios de prueba que corroboran el indicio ya anunciado, no es posible que este tribunal tenga por debidamente acreditado el hecho atribuido por el partido actor, en el sentido de que Andrés Guevara Cárdenas, después de presentar su licencia al cargo de presidente municipal, seguía ostentándose con ese carácter. En consecuencia, se propone confirmar el acuerdo de registro impugnado. Es la propuesta de proyecto, magistradas, magistrados. Magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor.
Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto de sentencia. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 13:07, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas.